Buenas noches, Shavua Tov, ¿cómo estamos? Espero que este comienzo de semana, en el cual se nos acerca la festividad de Pesaj, sean momentos de enorme reflexión, de estudio de Torah, momentos en los cuales podamos empatizar con nuestra misión, la preparación de la festividad de Pesaj, y que todo esto sea con alegría, con bienestar y obviamente con salud. Que sea este shiur en honor a las personas que necesitan refuah shlema, que necesitan una pronta curación, y en bendita memoria de aquellos que han marchado lechaye a Olam Haba, porque así Hashem lo ha decidido. Algunas personas que HaKadosh Baruj Hu ha decidido que su tiempo ha llegado hasta el final, y seguro que nosotros tenemos la capacidad, a través del estudio de la Torah, de dar fuerza a sus neshamot, de dar fuerza y contenido al camino que ellos marcaron en este mundo material de mitzvot y Torah. El día de hoy quería compartir con ustedes un tema central en el estudio de la Torah, que es el tema en hebreo se llama Mesirut Nefesh, la entrega del alma. ¿Cuándo tenemos que entregar el alma? ¿Cómo entregamos nuestra alma? ¿Por qué entregamos el alma? Y en un lenguaje mucho más simple, mucho más mundano, en vez de hablar de entregar el alma, vamos a hablar de una cosa muy simple. ¿Cuándo nosotros tenemos que ponernos en peligro para curar a los demás? Si fuese yo un médico, un enfermero, una persona que transporta personas enfermas en una ambulancia, incluso quizá con menos conocimiento, y sabe y es consciente de que él está en la primera línea del combate de lo que hoy tanto nos llena, que es este virus, ¿él que acaso se puede quedar en casa y decir: yo estudié medicina, pero no le debo nada a nadie? Quizá me puedo quedar yo en mi casa y esperar a que pase la lluvia. ¿O qué acaso yo estoy obligado realmente a ir a curar, a ir a ayudar, a dar de mí? ¿Cuáles son los límites y los principios en los cuales nosotros tenemos que entregar nuestra salud? Puede ser, no es la palabra en la Torah, más bien nuestro ser, una entrega total hacia una causa que muchas veces no nos es conocida en el 100% de su causa, como es los días en los cuales nosotros estamos viviendo. ¿Qué acaso un médico tiene que ir al hospital, incluso sabiendo, tal y como aparece en la prensa, yo no he estado, pero dicen que no les dan suficiente protección? Si es así, un médico puede quedarse en casa y decir: yo no voy a ir, yo prefiero quedarme y proteger mi salud, y decir en el lenguaje del hebreo: Ani et nafshi tzalti, yo salvé mi alma, yo he cumplido, y por lo tanto es suficiente. ¿Qué acaso una persona tiene que poder vivir en una comunidad donde no hay Torah para educar a sus hijos? ¿O tiene la obligación de levantarse el otro día por la mañana, dejar su negocio, dejar su bienestar, dejar el club de tenis, dejar todo lo que tiene y irse a vivir a una comunidad donde tenga los medios para educar a sus hijos con firmeza en el camino de la Torah? ¿Es una obligación? ¿O es solamente una buena idea? ¿Es un consejo? ¿O ni siquiera consejo lo es? ¿Cuál es el marco en el cual nosotros
entregamos nuestro ser, entregamos nuestras instancias en pro de una causa, ya sea mundana, ya sea espiritual, o ya sea simplemente por conocer hasta dónde nosotros debemos de llegar en la forma en que nosotros comprendemos la vida y los conceptos de la Torá, en la forma en que ella los aplica en las obligaciones del Yehudí día a día. Primero digamos una cosa clara, que es el prólogo para todo esto. Mesirut Nefesh en hebreo se dice, la entrega del alma es una cosa que no está escrita en la Torá. En ningún lugar está escrito que tenemos que entregar nuestro alma. Y cuando digo está escrito, significa que tampoco se aprende en ninguna de las formas de las deducciones directas en las cuales nosotros aprendemos las lecciones talmúdicas. Nosotros sabemos, tenemos 13, 7 o 3, al final de todo son un bloque de formas en los cuales nosotros deducimos los aprendizajes del Talmud. En ninguno de ellos vamos a encontrar que nosotros estamos obligados significa obligado, a levantarse e ir a entregar nuestro alma si somos conscientes que nos ponemos en peligro. Y de ello hablamos tanto material y espiritualmente. Pero, como en el judaísmo hay muchos peros, vamos a hablar un poco del tema. Para que nosotros podamos hablar del tema de entregar el alma, tenemos que situarnos que en la Torá las mitzvot, además de estar dadas en un bloque de 3 tipos de mitzvot, que son edot, hukim u mishpatim, leyes testimoniales, leyes que son civiles y leyes que son no racionales. Del mismo modo en que estas mitzvot se deducen lo resumo de otra manera, en las leyes en que nos recuerdan cosas, nos permiten una paz social, y otras que son simplemente el orden y la voluntad de Hashem, y nosotros no tenemos herramientas racionales para nosotros poder entenderla. De la misma manera nosotros vamos a encontrar que las mitzvot se dividen en racionales, en mitzvot por debajo de lo racional y en mitzvot por encima de lo racional. Racional son las mitzvot que la acción y el motivo de las mismas están hilvanados, están unidos uno con el otro. Pero hay mitzvot que su acción y el motivo de la mitzvah no están relacionados realmente el uno con el otro. Por ejemplo, nosotros en Pesaj, nosotros festejamos el tiempo de la libertad, de la salida de Egipto, y por ello no comemos hametz. Es decir, no comer hametz y celebrar la libertad son dos cosas que la Torá unió en su pensamiento. Pero si una persona realmente quisiese celebrar la libertad, quizás la Torá nos hubiese dicho: vete a Viajes, el Corte Inglés, y cómprate un paquete de vacaciones, porque es tiempo de libertad, es tiempo en el cual estás obligado a tomarte vacaciones para que tú te puedas sentir más libre. Es decir, hay muchas mitzvot que racionalmente el motivo y la acción de la mitzvah no se acompañan racionalmente, pero sí hay un hilo conductor que nos puede unir una cosa con la otra. Es decir, nosotros cuando no comemos hametz en Pesaj. ¿Por qué lo hacemos? Porque en Pesaj solamente comemos matzah. Y por lo tanto no comemos hametz. Y una vez que comemos matzah, decimos: ¿sabes por qué comemos matzah? Porque cuando salimos de Egipto, lo que los judíos comieron fue matzah. Y entonces decimos, para que le des importancia a la matzah, entonces no vamos a comer hametz. Es decir, hay una unión, pero esa unión no es
un resultado y consecuencia del motivo principal que nosotros estamos celebrando en nuestra memoria. Pero hay otro tipo de mitzvot. Hay un tipo de mitzvot que no son racionales para nada. Nosotros, a través de nuestra herramienta racional, no tenemos ninguna forma ni indicador que nos pueda unir a la esencia de la mitzvah. Y en ello está, en que el principio de la mitzvah es que HaKadosh Baruj Hu tuvo una voluntad, tiene una voluntad, en el cual nosotros hagamos X, Y y Z. Y por lo tanto en X, Y y Z son tan definidos en su propia acción que no hay ningún motivo racional que pueda sostenerlo. ¿Saben cuál es un ejemplo más clásico de los Hukim? De estas leyes no racionales y que incluso son suprarracionales. El kashrut. Es cierto que el kashrut también nos une por lo higiénico que es el kasher, etc. Pero no es un motivo real por el cual HaKadosh Baruj Hu nos dijo que no comamos leche y carne. Seguramente que el que come leche y carne le puede caer tan bien o tan mal, Dios no lo quiera, o puede ser tan sabroso como un buen plato de dafina, que si te comes uno te va a caer, te va a hacer muy bien al estómago, pero si te comes 4 y le pones un poco de picante, te va a caer muy mal. Entonces, el kashrut no es nada más por la salud de la persona, es porque hay un suprarracional, porque la Torah nos enseña a que nosotros, en el indicador del cumplimiento de la Torah, nos unimos a Hashem por encima de lo que nosotros podemos entender. Y una vez que hemos puesto esta base de que hay cuestiones que están por encima de lo que nosotros podemos entender, la Torah nos dice que la visión del Yehudí es que nosotros tenemos que preocuparnos porque se cumpla la voluntad de Hashem. Y entonces hay una línea muy delgada por la cual tenemos que caminar. Si Dios no lo quiera, nosotros vemos peligro en un tercero, una persona, mi amigo Jacob, Yitzhak, Rivka, Rachel, Lea, están en peligro. Incluso a la mitad de Yom Kippur o a la mitad de que yo estoy tocando el shofar en Rosh Hashanah, debo de dejar todo y irme a ayudarle a este hombre o mujer a salvarlo. Nosotros conocemos ahí la famosa historia de las Admur HaZaken, en que antes de la noche de Yom Kippur fue a una anciana y le cocinó una sopa. Era la noche de Yom Kippur. Le preparó un caldo, le dio de comer, se preocupó que esté bien y entonces después volvió al rezo. Es decir, estás obligado a romper todas las leyes con tal de poder salvar la vida del otro. Pero en relación a tu vida, ahí hay un punto en el cual el hombre tiene que ser capaz de entender. Y es un poquito fino el pensamiento. En relación a tu propia vida, no a la vida del otro estás obligado siempre a ir a salvarlo, pero a tu vida, tú tienes la capacidad de discernir que si tú vas a entregar tu vida por una causa mayor, vamos a llamarle en este momento, a propósito no le llamo una causa divina, sino simplemente una causa mayor, llamémosle ir a ayudar a los enfermos en este momento de coronavirus, incluso con que un doctor se queja que no tiene los suficientes medios en el hospital, pero aún así él va porque hace de una manera y de otra y cierra medio ojo, porque él está seguro que de esta manera, como él es precavido y tiene conocimiento racional y su mente domina sus emociones, él es capaz de ir detrás de su emoción, en contra de su pensamiento y entregar su vida para ayudar a los demás. Y esta idea es la idea que nos sigue en el camino a la forma en que nosotros entenderemos, la forma en que nosotros entregamos el alma para HaKadosh Baruj Hu. Aquí me escriben en el mail, no es nada más, me escriben aquí en las notas y contesto solamente rápido, no es
la idea de que hay una causa por la cual nos sacrifiquemos. Incluso si no hay causa, porque la voluntad de Hashem por la cual nosotros nos entregamos no siempre es una causa que la podemos entender de forma racional, porque la forma en que yo entiendo a la voluntad de Hashem y la forma en que tú entiendes la voluntad de Hashem pueden ser distintas. Voy a leer parte de Maimónides que dice así. Dice, no es del fundamento divino que los mundos que reciben fuerza de él se entreguen para su causa. Incluso ya que en el final de todo, todos fuimos creados en igualdad y por lo tanto también frente a él somos iguales. Pero aún así, esto que nos da fuerza y nos da la capacidad de entender y discernir cuáles son las cosas que Hashem les dio fuerza y bendición, de una manera en que nosotros entendemos cuáles son las cosas que tienen mayor vida, entonces el hombre tiene la capacidad de discernir a través de su propio conocimiento cuál es la esencia y la transformación divina en vida, para que tú llegues a la conclusión que digas, vale la pena entregar mi vida por la vida o por la causa de lo que es la voluntad de Hashem, porque la causa y voluntad de Hashem es lo mismo que la demás. Es decir, cuando una persona decide que va a vivir en un lugar donde no hay suficiente Torah, pero él decide que él va a aportar todas sus fuerzas para transformar este sitio en un sitio de Torah, y él lo va a hacer en el máximo de lo que sus fuerzas y su entendimiento le permiten, entonces a Akadosh Baruj Hu le da la fuerza para que esa fuerza de la creación que se dio en igualdad a todos por igual haga que él no se caiga de esta cuerda que él mismo se está poniendo como objetivo dentro de la creación de Hashem, y en el fondo no estaba obligado a ello. En la Torah, el clásico ejemplo de la entrega... Perdóname, entró una llamada de Facebook, alguien llamó. El clásico ejemplo de una entrega individual, no hablamos de entregas colectivas, de una entrega individual por el pueblo de Israel, es el caso que acabamos de pasar, Purim, Mordejai con Esther. El Mordejai es tío de la reina Esther y le dice a Esther, si te vas a callar y no te vas a sacrificar entrando a la habitación del rey Ahasverosh, aunque no te llamó, y sabes que puede ser que él... Sigo, perdonen, tengo fallos con el internet el día de hoy, perdón. Repetimos, Mordejai y Esther. Mordejai le dice a Esther y le dice, mira, si tú no vas a entregar tu vida por el pueblo de Israel y ahora vas a entrar a la habitación del rey Ahasverosh poniendo en peligro tu propia vida, quizá no tenga sentido todo lo que has llegado hasta ser la mujer del rey Ahasverosh. Es decir, Mordejai le dice a Esther, tú tienes que reflexionar y pensar que vale la pena sacrificarte por los demás, incluso poniendo en peligro tu propia vida. ¿Por qué? Porque ella no está poniendo en peligro la vida de otro, solamente está poniendo su propia vida en peligro. Y cuando uno pone su propia vida en peligro, entonces no existe la idea de pikuach nefesh, de salvar una vida. Salvar una vida es salvar la vida del otro, no salvar la vida propia. Muchas veces nos confundimos en eso. Una persona dice, voy a salvar mi vida y por lo tanto no voy a cuidar Shabbat. Ojo, para que tú puedas no cuidar el Shabbat para salvar una vida, tiene que un rabino
o tú conocer con competencia que la halajá te permite, porque dictamina que ahora tú eres una tercera persona dentro de la actitud. No eres una primera persona que decide, ahora yo voy a salvar mi vida porque mi vida está en peligro. Tu vida está en peligro solamente si la halajá dictamina que esta situación se llama una situación de peligro. Y entonces vamos a volver un momento a la idea de lo racional y principalmente de la idea de que por encima de lo suprarracional existe el principio de que existe el principio de que si hay una cosa que puede ser racional, significa que esa misma cosa tiene que tener un camino no racional para llegar a la misma conclusión. Esta es la forma en que la Torá estudia el conocimiento del universo. Es decir, quizás a algunas personas que se dedican a la ciencia no les guste esta sentencia que voy a decir, no la digo yo, la dice Maimónides. Si tú a través de la ciencia puedes llegar a una conclusión, X más Y igual a Z, nosotros tenemos que poder comprobar que ese camino también tiene otro camino, porque en el camino único no puedes llegar a la verdad. El camino solamente se puede manifestar cuando existe una cosa que se convierte, se trazabiliza desde la no racionalidad, de lo no escrito, para que lo escrito tenga sentido. Maimónides nos dice, ¿sabes qué es lo no escrito que hace que lo escrito tenga sentido en la Torá? ¿Sabes qué significa que la Torá que está escrita con tinta, lo que se llama en la Kabbalah fuego negro, con carbón, está escrito tenga realce, tenga fuerza? Porque hay un fuego blanco que no está escrito, y ese fuego blanco es el que permite que la Torá sea al mismo tiempo fuerza y al mismo tiempo luz, pero esa misma luz tenga una energía que pueda hacer que nosotros la transformemos y la transmitamos hacia donde nosotros queremos llegar. ¿Sabes cuál es ese ingrediente? Dice Maimónides, Mesirut Nefesh, entregar el alma por una causa, que en esta causa se llama Dios. Y Maimónides lo aprende de un concepto muy simple. Está escrito, Leavá et Hashem Elokeja, para amar a Hashem tu Dios, Kihu Hayeja, porque Él es tu vida. Es decir, ¿sabes cuál es el motivo por el cual tú tienes que amar a Hashem? No porque tú tienes una relación con Hashem única y exclusiva que permite sentirte bien, porque todo el motivo de tu vida y tu amor por Hashem es porque tu vida, tu ser, tu existencia tiene lo que ver con este amor. Y Maimónides dice, no existe amor que sea racional. No hay un amor racional. Puede haber una emoción que se transforme en racional, pero el amor en sí no es racional. Y si la Torá nos dice en un pasuk, Leavá et Hashem Elokeja, amar a Hashem tu Dios, Kihu Hayeja, porque Él es tu vida, es decir, que el hombre tiene que tener la capacidad en algún momento de su vida, capacidad, fuerza, teoría, de poder manifestar que ese amor es cierto. Y si no nos entregamos por el amor, entonces al final todo ese amor es conveniencia. ¿Sabes por qué amamos a Hashem? Amamos a Hashem porque Hashem me da vida, porque Hashem me da salud, porque Hashem me da parnasá, porque Hashem me da lo que yo necesito, porque Hashem me permite una vida larga con hijos, con nietos, Besat Hashem, con todo lo que necesitamos. En un lenguaje muy simple. ¿Saben por qué hay amor entre una pareja, entre un hombre y una mujer? Porque ambos se compenetran. Uno le da al otro lo que el otro no tiene. Entonces, en el fondo, no es que nosotros amamos de verdad. Nos amamos tanto a nosotros mismos que queremos que alguien nos compenetre a nuestra necesidad. Maimónides dice, el amor a Dios no puede ser como el amor humano, en el cual la determinación final de nuestro amor somos nosotros mismos, que amamos
al otro porque nos amamos tanto a nosotros mismos. La única forma de hacerlo es demostrando que teóricamente amamos a Hashem y algún momento, alguna persona puede llegar a entregar su vida. De hecho, el Talmud nos cuenta sobre Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva pedía a Kadosh Baruj Hu, que dice que le pedía, ojalá que pueda entregar mi vida a Hashem de manera pública. ¿Y saben qué pasó? Que desgraciadamente a Kadosh Baruj Hu lo escuchó. Y Rabbi Akiva murió por los romanos, quemado en la hoguera. Dice que le rasgaron su piel con peines de hierro caliente, porque los romanos querían vengar el manantial de conocimiento de Akiva. Y los Ashkenazim lo decimos en un piut muy bonito, en la Selijot de Yom Kippur, y decimos que Shmuel, Cohen Gadol, entró a Kadosh Baruj Hu, al Kodesh HaKodashim, cuando vio que Rabbi Akiva estaba muriendo y preguntó, ¿qué acaso este es el pago por toda la Torah que Rabbi Akiva ha estudiado? Y a Kadosh Baruj Hu le dijo, calla, porque esa es mi voluntad. Es decir, que Rabbi Akiva logró entender la voluntad de Hashem, y Hashem le permitió manifestarse de forma física en lo que Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros, que nosotros nos entreguemos. Obviamente que la Hasidut nos explica que nosotros tenemos que tener plena disponibilidad a entregar nuestra vida, y le pedimos a Akadosh Baruj Hu que no necesitemos hacerlo, que con la disponibilidad hayamos cumplido. Que tengamos la oportunidad de tener una medicina en casa, pero que nunca la tengamos que usar. Del mismo modo que una persona tiene un médico, y lo mejor es no tener que consultarlo, pero siempre una persona tiene que tener un médico que conozca, que conozca su cuadro, etcétera, etcétera. Y lo mejor es que sea tu amigo, pero que no lo uses nunca. Pero la disponibilidad en la entrega tiene que existir, porque la única manera en que nosotros podemos manifestar nuestra emoción es a través de la entrega de nuestro alma. Pero quiero elevar un poco más este estudio y este discernimiento. En verdad, la entrega no es nada más por una cosa de las emociones. Vuelvo a repetir, porque esto del amor, no quiero que quede claro antes de seguir. Cierto es de que nos amamos al otro porque nos amamos a nosotros. Si no nos amamos a nosotros, no seríamos capaces de amar al otro. Y es cierto, en el pensamiento de la Torah, el amor platónico no existe. O existe de una manera en que solo Platón lo entiende, pero la Torah lo supera. Pero también hay otra forma de entender esta entrega. La forma en que nosotros podemos entender la entrega a Hashem también es racional. ¿Cómo entendemos una forma racional de entendimiento a Hashem? Porque nosotros queremos conocer el motivo de la mitzvah. Y en el motivo de la mitzvah, nosotros vamos a entender que el motivo de la mitzvah pasa a ser, una vez que nosotros hayamos entendido la razón de la mitzvah, pasa a ser el motivo de nuestra vida. Y el motivo de nuestra vida, el motivo de nuestra vida tiene que ser un motivo en cual acepte que racionalmente nosotros no podemos llegar a un fin de la comprensión de las cosas. Es decir, cuando nosotros entendemos algo, al mismo tiempo entendemos que no lo hemos entendido plenamente. Siempre podemos profundizar un poco más. Siempre podemos asumir que hay más que se ha quedado en el tintero y en el libro de lo que nosotros hemos captado. Viene Maimónides y dice, por cuanto de que el motivo de las mitzvot, el motivo de lo que nosotros cumplimos con la voluntad de Hashem, se vuelve el motivo de nuestra vida.
y el motivo de nuestra vida sí es pleno, de la misma forma en que nosotros entendemos que en las emociones nosotros somos plenos y no nos estamos mintiendo. Cuando amamos, amamos de verdad. Por nosotros, sí, pero amamos de verdad. Y cuando tenemos un sentimiento de reprimenda, también es verdad. Y muchas veces vale la pena expulsarlo, decirlo, sacarlo de nosotros, para que nosotros podamos depurarnos. Porque muchas veces el silencio nos puede hacer daño. Del mismo modo, dice Maimónides, en un nivel racional, el hombre tiene que ser capaz de comprender que la vida que Akadosh Baruj Hu nos dio sí es plena y no es como el conocimiento, que en el conocimiento nunca llegas hasta el final. Dice Maimónides, ¿sabes cómo llegas? ¿Cómo haces el salto de que el motivo de la vida, de tu vida, que es el estudio de la Torah y el conocimiento de las mitzvot, sea pleno en ti? Sabiendo que después del motivo, el camino final se hace con la entrega de nuestra vida por la causa de la Torah y por la entrega de las mitzvot. Y en ello, eso sí es plenamente racional. Y cuando una persona sabe que el camino tiene una continuidad en el cual racionalmente acabas teniendo la oportunidad de entregarse en alguna de las cuestiones que a cada uno Hashem le da de forma particular, a uno con la mitzvah de tzedakah, a uno con la mitzvah de minyan, a uno con la mitzvah de visitar a los enfermos, a uno con la mitzvah de cumplir con sus promesas, a uno con rezar, a cada uno con una mitzvah, a uno con vivir en Israel. Cada uno tiene alguna mitzvah que hace que el motivo de esta mitzvah sea tan racional que él realmente vive dispuesto a entregarse, porque no ve ningún otro hilo conductor que una todo el pensamiento de la Torah, sino aquello que él comprende que eso es el péndulo central del movimiento de su unión con Akadosh Baruj Hu, su motivo, su unión personal. Y en ello hay una unión con Akadosh Baruj Hu, que esa unión sí es racional, porque la unión con Akadosh Baruj Hu que nosotros tenemos no es una cosa personal, emocional, es una cosa personal esencial, porque nosotros tenemos un Helek Eloka Mimal Mamash, nosotros tenemos una parte de Akadosh Baruj Hu que está dentro de nosotros y nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo para unirnos a él. Esa unión es esencial, está ahí. Solamente hay que hacerla manifestar. Y por lo tanto, racionalmente la persona lo puede percibir, porque él y Akadosh Baruj Hu son una sola cosa. En el lenguaje jasídico nosotros decimos que muchas veces nuestros pensamientos hacen que la manifestación de nuestro ser no llegue hasta el final. Una persona piensa que otros piensan sobre lo que él piensa y al final su pensamiento no le permite a él mirarse en el espejo y decir, ¿quién soy yo? Yo soy una parte del pueblo de Israel y tengo una neshama y soy parte absoluta y esencial de Akadosh Baruj Hu, porque mi neshama y Dios es lo mismo. Y eso es la realidad de la palabra Elokut. Recuerdan el final de Yom Kippur que nosotros decimos Hashem Hua Elokim, Hashem Hua Elokim, Hashem Hua Elokim. Dios es Elokim. ¿Qué significa Dios es Elokim? Elokim es la divinidad en un verbo posesivo, en el cual las acciones que nosotros hacemos para y por él son Elokut, son divinidad. Nosotros y Dios nos transformamos en socios en el pedaleo de la bicicleta que se impulsa a querer llegar el mundo a su objetivo y finalidad. Y eso, el Elokut, Elokim, cada uno lo entiende desde su forma y juicio personal. Hashem, Yud Kei Vav Kei, es un nombre de Gesed, de bondad. Elokim es un nombre de juicio, de rectitud,
de rigor, pero no nada más de rigor de HaKadosh Baruj Hu, sino del nuestro juicio, de la forma en que nosotros entendemos la manifestación de Hashem, de la forma en que nosotros entendemos la forma en que Hashem se une a nosotros. Y Hashem nos permite a nosotros discernir. Y de hecho, a HaKadosh Baruj Hu le permite a los Jajamim fijar la halajá, fijar la ley de la Torá. ¿Saben qué es la ley de la Torá? La ley de la Torá es la palabra de Hashem. La ley de la Torá no es una interpretación de los sabios. La palabra de Hashem es lo que los Jajamim estudian en el Bet Midrash, en la casa de estudios de la Torá. Lo que los Jajamim dicen no es lo que ellos están diciendo. Ellos solamente son una herramienta donde HaKadosh Baruj Hu permite manifestar su justicia a través de la ley que Él dicta. Pero ¿quién es el que la dicta? Los Jajamim. Jajamim dictan Dvar Hashem, la palabra de HaKadosh Baruj Hu. Y esto es fantástico. Es peligroso, porque de repente una persona humana de carne y hueso dicta la palabra de Hashem, pero al mismo tiempo esa fuerza es la que hace que esto tenga sentido. ¿Conocen el relato talmúdico que dice sobre Rabbi Yoshua ben Levi y Jajamim que estaban peleando sobre una ley de pureza e impureza? Y Rabbi Yoshua ben Levi dijo: yo tengo razón, que decía que era impuro, y Jajamim decían que era puro. Y Jajamim le dijeron: no tienes razón. Rabbi Yoshua ben Levi dijo: invoco al río que pare su cauce para demostrar que yo tengo razón. Y el río dejó de correr. Jajamim le dijeron: te equivocas, la Torá no está en el cielo, la Torá está aquí, y si nosotros somos mayoría y hemos fijado que así va a ser la halajá, así es la halajá. Vino Rabbi Yoshua ben Levi y dijo que se caigan las paredes del Bet Midrash, y se empezaron a caer, pero por el honor de los Jajamim, que eran mayoría, se detuvieron y se quedaron inclinados a la mitad, justamente en una posición en que no era ni de aquí ni de allá. Pero Jajamim se levantaron y dijeron: Lo bashamayim hi, la Torah no está en el cielo, la Torah está en la tierra, y la forma en que nosotros definimos y nos entregamos por las causas que valen la pena y tienen sentido en la Torah. ¿Saben quién somos las que lo decide? Yo, tú y yo, y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de leer en el conocimiento de los Jajamim lo que Jajamim piden de nosotros, de cada uno de nosotros, y cada uno tiene ese sentido, ese sexto sentido de entender e invocar cuándo es el motivo en que él llegó su momento de entrega a la Torah. Y por cierto, el Rebbe de Lubavitch, que envió Shluchim a todo el universo, a todo el mundo, a cientos de países, el Rebbe suele decir de que la entrega que los Jajamim tienen para ir a un lugar donde no hay Torah y poder levantar murallas de Torah, es porque la Torah está en manos de nosotros, que HaKadosh Baruj Hu nos dio a nosotros la fuerza de estudiarla y de crear un eslabón más generacional donde nosotros somos los que hacemos la Torah. Y esto es muy importante, porque al mismo tiempo que nosotros entendemos que cada uno de nosotros entiende los límites de su propia entrega, y no hay nadie que nos pueda decir: tú entrégate porque ahora es tu turno, sino que cada uno de nosotros entiende su entrega a Hashem de forma racional, de forma racional, tanto a través del pensamiento como a través de las emociones. Pero aún así, al mismo tiempo que una persona entiende que este es su momento, también le permite anular todo su ser, porque el hombre en verdad, aunque está dispuesto a de entregarse hasta el final, al mismo tiempo que se entrega, cuando se está entregando, va apagando su propia luz, porque la va entregando, la va poniendo su luz en la gran fogata de luz que es la fuerza de la Torah colectiva. Es decir, aunque nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que entregarnos por la fuerza de la Torah, pero al final, cuando nosotros hacemos ese primer gesto, la gran antorcha de la fuerza de la Torah es la que nos va a guiar a un punto final que sea saludable para que nosotros podamos saber si esta causa vale la pena. Y a eso se le llama Siyata Dishmaya,
Nosotros, Siyata Dishmaya, es con la ayuda de Dios. Conocen que siempre decimos Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. ¿Qué significa Baruch Hashem? Con la ayuda de Hashem. Nosotros decimos que lo que nosotros hemos decidido que eso es Dios, cuando nosotros hemos encendido nuestra vela, depositamos nuestra vela en la fogata y ya nuestra vela ya no tiene sentido, porque al lado de la fogata que hay una gran fuerza de luz, nuestra luz individual no tiene sentido. Entonces nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu que la fuerza colectiva nos invoque, nos lleve, nos guíe, para que nosotros no vayamos solos con nuestra propia vela, porque si nosotros vamos solos con nuestra propia vela, primero podemos correr el peligro de que la vela se apague cuando estemos en el desierto, estemos solos por ahí y nos vayamos a perder. Y segundo que todo, Akadosh Baruj Hu nos puede permitir de que como individuo nos equivoquemos. En cambio, como colectivo, Akadosh Baruj Hu siempre tiene la capacidad de hacer manifestar su justicia, que su justicia es bien y bondad, y por lo tanto nos permite llegar en un camino más fácil, más dulce, hasta el final del camino. Buenas noches y muchas gracias por compartir esta sesión de estudio. Y hasta mañana, Dios mediante, a las 20:10. Laila Tov.